Este vídeo es importante porque tan solo aplicando lo que te voy a explicar en estos minutos puedes cambiar completamente cómo funciona tu peluquería. Pero no desde la teoría, sino desde cosas concretas que vas a poder aplicar tú en tu salón, paso a paso y desde ya. No es algo abstracto, no es motivación, es estructura. Y eso es lo que marca la diferencia. Y no es algo nuevo, de hecho, mucha gente lo sabe, pero muy poca gente lo aplica bien. Y menos aún lo aplica de verdad en su día a día. Y ahí está la diferencia. Porque todos los salones que han entendido esto y lo han llevado a su forma de trabajar son los que se están llevando la parte más grande del pastel. Seguro que te suenan salones como las hermanas Brulé o Anara en Barcelona. No son multinacionales, no son grandes cadenas, son negocios normales, pero con algo distinto. Sus dueñas dejaron de pensar como autoempleadas y empezaron a pensar como empresarias. Y esto lo cambia todo. Cambia cómo trabajan, cómo venden, cómo comunican y sobre todo cómo se perciben. Y ahora tú piensas, ¿tú crees que las clientas de estos salones entran preguntando precio? ¿O comparando con la peluquería de al lado? Ya te digo yo que no. Y esto no es casualidad, es consecuencia directa de cómo está construido ese negocio. Así que en este vídeo te voy a explicar qué están haciendo distinto y lo más importante, cómo puedes empezar a aplicarlo tú paso a paso en tu salón para dejar de competir por precio. Mira, se compite por precio por una razón muy simple, porque desde fuera todas las peluquerías parecen iguales. Y esto es incómodo, pero es que es real. Mismos servicios, mismos nombres, misma forma de trabajar, mismos mensajes, mismas fotos, color, mechas, tratamiento, corte. Es que todo suena igual, todo se ve igual. Y cuando todo parece igual, la única forma de decidir es el precio. No porque la clienta quiera pagar menos, sino porque no tiene ningún motivo claro para pagar más. No ve la diferencia, no la entiende. Y si no la entiende, no la puede valorar. Y aquí es donde está el problema. No es el precio, es que no estás mostrando nada que justifique ese precio. Porque cuando una clienta entra en tu perfil, en tu salón o en tu contenido y no percibe una diferencia clara, automáticamente entra en un modo comparación. Y en este punto, amiga, ya está jugando a perder. Porque siempre va a haber alguien más barato. Siempre. Así que la clave no es bajar los precios, es dejar de parecer igual. Y eso no se consigue haciendo cosas completamente distintas, sino haciendo visibles las diferencias que ya existen en cómo trabajas. Así que ahora vamos a ver cómo cambias esto con cosas muy concretas que puedes empezar a aplicar desde ya en tu salón. Los primeros 3 minutos donde la clienta está en el sillón son la clave. Y aquí es donde muchas fallan, sin darse cuenta, porque empiezan así. ¿Qué quieres hacerte? Y parece una pregunta normal. De hecho, es lo que se ha hecho siempre. Pero tiene un problema muy grande. Te coloca en una posición de ejecución, no de liderazgo. Y eso mata tu posicionamiento. Piensa esto. Si tú vas al médico por un dolor de cabeza y te dice, pues mira, vale, hay unas pastillas para reducir el dolor. ¿Cuáles quieres? ¿Tú qué pensarías? Pues que no tiene ni idea, que no es profesional. Porque tú no estás ahí para decidir. Estás ahí para que alguien que sabe más que tú te guíe. Pues en tu salón pasa exactamente lo mismo. La clienta no sabe lo que necesita, sabe lo que quiere, que no es lo mismo. Ella quiere un resultado, quiere verse bien, quiere algo que ha visto en redes, pero no entiende. No sabe si es viable, si le encaja, si le va a durar, si le va a dañar el cabello. Y es ahí donde entras tú. No para hacer lo que te pide, sino para traducir eso en una decisión profesional. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando tú preguntas, ¿qué quieres hacerte?, le estás dando la responsabilidad a ella. Y cuando haces eso, pierdes autoridad. Pero cuando tú lideras, ganas posicionamiento. Así que vamos a cambiar esto con algo muy simple. El método ODP. Observas, diagnosticas y propones. Vamos a bajarlo a tierra de verdad, ¿vale? Mira, observas. No solo el cabello, sino el estado real, el historial, los procesos anteriores, los límites. Diagnosticas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo? ¿Qué riesgo hay? ¿Qué resultado? Propones una solución clara, adaptada. Ejemplo, vamos viendo cómo tienes el cabello, si hacemos esto ahora te va a quedar bonito hoy, pero en 2 semanas se te va a empezar a apagar, a resecar. Yo aquí no haría exactamente eso, haría esto otro, porque te va a durar más y vas a mantener mejor el cabello. ¿Qué pasa aquí? Dejas de ejecutar.
empiezas a liderar. Y esto cambia completamente la dinámica de la cita, porque en ese momento dejas de ser una opción más. Te percibe como experta, sube tu valor automáticamente. Y hay algo muy importante. Cuando tú lideras, la clienta deja de comparar tanto, porque ya no está eligiendo entre peluquerías, está confiando en una profesional. Y eso es lo que cambia el juego, porque tú no eres solo técnica, te has formado, sabes, entiendes, y todo eso se tiene que notar en cómo hablas, en cómo decides y en cómo guías cada servicio. Ahí es donde empieza la diferenciación real, no en hacer algo distinto, sino en cómo lo haces. El segundo punto, crear servicios invisibles. Esto cambia muchísimo el juego, porque aquí es donde muchas peluquerías pierden dinero sin darse cuenta. Deja de vender solo lo que haces, empieza a vender todo lo que pasa dentro del servicio, porque lo que tú estás haciendo tiene mucho más valor del que estás mostrando. El problema es que no lo estás haciendo visible, y si no es visible, no existe para la clienta. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. No es lo mismo decir mechas 120 euros que decir proceso completo de aclarado, más protección del cabello durante el proceso, más ajuste de tono personalizado, más recomendación de mantenimiento según tu tipo de cabello. Es exactamente el mismo servicio. No has cambiado nada, pero no se percibe igual, porque en el primero solo se ve el resultado. En el segundo se ve un proceso, un cuidado, se ve un criterio, la experiencia, y todo eso cambia completamente cómo interpreta el precio. Porque el precio no se juzga solo por el resultado, se juzga por todo lo que hay detrás. Y aquí es donde tienes que empezar a jugar, porque dentro de un servicio pasan muchas cosas. Tomas decisiones, corriges, proteges, adaptas, previenes problemas, pero como no lo comunicas, la clienta no lo ve. Y si no lo ve, no lo valora. Y si no lo valora, te compara. Así de simple. Por eso tienes que empezar a construir lo que yo llamo servicios invisibles, que no es inventar nada, es hacer visible lo que ya estás haciendo. Te pongo un ejemplo práctico. En vez de decir color, empiezas a explicar por qué eliges ese tono, qué estás corrigiendo, qué estás evitando, cómo va a evolucionar. Todo eso ya cambia la percepción. Otro ejemplo, no es lo mismo tratamiento capilar que proceso de recuperación del cabello después de procesos químicos, más un refuerzo de hidratación, más un plan de mantenimiento en tu casa. Es lo mismo, pero no se percibe como algo básico. Y el otro es como algo normal. Y aquí pasa exactamente lo mismo que en cualquier otro sector. No es lo mismo vender un perfume de vainilla que vender una fragancia que hace que tu presencia destaque, que deje huella, que haga que la gente te pregunte, ¡ay, qué llevas puesto! Es el mismo producto, pero cambia completamente cómo se percibe. Y eso es lo que tienes que hacer en tu salón, porque cuando haces esto, dejas de ser comparable por el precio. Y todo eso deja de ser el centro. Empiezas a jugar en otra liga, no porque hagas algo distinto, sino porque haces visible el valor que ya tienes. El tercer punto, elimina opciones. No sé por qué tendemos a pensar que tener más opciones es mejor. Más servicios, más precios, más combinaciones, más variantes. Parece que así damos más libertad, pero en realidad lo que haces es generar ruido. Y cuando hay ruido, la clienta compara, porque no tiene claridad. Y cuando no hay claridad, el cerebro busca una forma rápida de decidir. ¿Y cuál es la más fácil? El precio. Por eso, muchas veces no es que tengas un problema de precios, es que tienes un problema de exceso, demasiadas opciones mal estructuradas. Así que aquí no se trata de quitar servicios, se trata de ordenar cómo los presentas. En vez de tener 10 servicios de color sueltos, estructúralos. Crea niveles, básico, medio y premium. Pero no como etiquetas vacías, sino con intención. Que cada uno tenga sentido, que se entienda la diferencia, que esté claro para quién es cada uno. No es solo un color básico, es un mantenimiento de color más ajuste rápido más resultado funcional. Luego un nivel medio, por ejemplo. Color más tratamiento más ajuste. Y uno premium. Un proceso completo más tratamiento personalizado más mantenimiento. Y aquí pasa algo muy interesante. Cuando estructuras así, la clienta deja de elegir entre 10 cosas y empieza a elegir dentro de un marco. Y esto cambia completamente la decisión, porque ya no está comparando precios sueltos, está eligiendo nivel. Y eso es mucho más estratégico. El siguiente punto es brutal y casi nadie lo usa bien. Mira,
A mitad del servicio, explica lo que estás haciendo. Explica el por qué. Explica qué estás evitando o aportando. Pero no como algo automático. Hazlo con intención. Te pongo un ejemplo. Mira, esto lo estoy haciendo así para evitar que luego se te quede seco y sin brillo. Esto lo aplico ahora para que el color te dure más tiempo. Esto es clave para que no tengas que venir antes a retocar. Todas estas cosas activan algo muy importante a nivel psicológico. Se llama efecto de atribución de valor. Cuando una persona entiende el porqué de algo, automáticamente percibe más valor en lo que está percibiendo, porque deja de parecer algo estándar y empieza a percibirse como algo pensado, trabajado y adaptado, mucho más personalizado, más hecho para ella. Y aquí es donde cambia todo. No cambias el servicio, cambias cómo se vive, porque en vez de ser me han hecho unas mechas, pasa a ser me han hecho algo pensado para mi caso, con intención. Y esto reduce muchísimo la comparación. Porque mira, lo que es genérico se compara, lo que se percibe como personalizado no. Y vamos al cierre, uno de los momentos más importantes. La mayoría termina así. Bueno, ya estaría, estás guapísima, ¿eh? ¿Te gusta? Y ya, se va y se acabó la relación hasta la próxima vez si es que vuelve. Mal. Porque estás desaprovechando el momento más importante de toda la cita, que no es cuando estás trabajando, es cuando la clienta ha visto el resultado, cuando está contenta, cuando confía. Ahí es donde te tienes que dirigir, no cerrar sin más. Así que cambia completamente el cierre y empieza a hacerlo siempre con una estructura. Siempre. No es a veces, no es cuando me acuerdo, es siempre. Volver a decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué necesita ahora? ¿Qué va a pasar si no lo hace? Vamos a bajarlo a tierra. No tienes que soltarlo rápido ya, es construirlo de una forma natural. Ejemplo. Mira, pues ahora que lo tienes precioso, te hemos hecho esto y esto para conseguir este resultado. Ahora, en unas semanas, esto va a empezar a perderse pues, por el sol, los lavados, el desgaste es que es normal. Mira, por eso lo ideal es hacer esto en X tiempo para mantenerlo así. Y si todavía quieres ir un paso más allá, le dices, si no lo haces, lo que va a pasar es que se va a apagar, se va a resecar y vas a perder todo lo que hemos conseguido hoy. Todo eso cambia completamente la percepción, porque no estás vendiendo, estás guiando, estás anticipando, estás demostrando que sabes lo que va a pasar y todo eso te posiciona muchísimo. La fórmula es muy clara. Situación actual. ¿Qué necesita? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué pasa si no lo hace? Y esto no es solo una frase bonita. Esto tiene consecuencias directas en el negocio. Porque en ese momento la clienta entiende lo que ha pasado, entiende lo que viene y entiende que tú sabes. Y cuando esto ocurre, confías más, valoras más y dejas de ver la cita como algo puntual. Empiezas a verla como un proceso y eso cambia cómo vuelve, cómo compra y cómo te percibe. Mira, además aquí pasan varias cosas que no se ven a simple vista. Lo primero, la clienta se siente más cuidada porque no la estás soltando sin más, la estás acompañando. Segundo, evitas que en la siguiente cita llegue diciendo no sé qué me pasó, se me quedó fatal, porque ya le habías explicado lo que le iba a pasar. Y tercero, abres la puerta a productos de mantenimiento y siguiente cita, pero sin forzar, todo con lógica, porque tiene sentido. Y todo esto es clave, porque no es lo mismo recomendar un producto al azar que decirle a la clienta, para mantener esto, hemos hecho esto. Esto te va a durar por esto y por esto. Ahí cambia todo. Y por último, esto es un pequeño gesto que te deja posicionada como alguien que sabe, no como alguien que hace y ya. Y esa es la diferencia. Es la que hace que te vuelva a elegir sin tener que competir por precio. Un punto importante que también quiero comentarte, un poco más por encima, pero que también está relacionado con todo esto que estamos hablando, es la importancia de las redes sociales. Porque lo que tú estás haciendo fuera del salón condiciona completamente lo que pasa dentro. Mira, probablemente estés subiendo a tus redes, antes y después, fotos bonitas de algún resultado, algún vídeo del proceso y ya. Y eso no está mal, pero no es suficiente. Porque eso es lo que hace todo el mundo. Y si haces lo mismo que todo el mundo, vuelves al mismo problema. Pareces una más. Así que aquel cambio no es subir más contenido, es cambiar el tipo de contenido. Dejar de enseñar solo resultados
y empezar a enseñar criterios. Empieza a explicar decisiones. En vez de subir solo una foto del antes y el después, añade una pequeña explicación. Por ejemplo, esta clienta venía con este problema, quería esto, pero no era lo más adecuado, por esto y por esto. Así que decidimos hacer esto por este motivo. Y este ha sido el resultado. Ahí ya no estás enseñando solo un cambio, estás enseñando cómo piensas. Y eso es lo que te diferencia. Otro ejemplo. Esto que ves aquí no es casualidad, está hecho así porque si no, en 2 semanas pasaría a esto. O muchas veces se pide esto, pero en realidad lo que encaja mejor es esto u otro por este motivo. Esto posiciona muchísimo más que cualquier foto bonita, porque empiezas a educar a tu clienta incluso antes de que venga. Y cuando una clienta ya llega educada, la conversación cambia. Va a venir más confiada, pregunta menos por precio y valora mucho más lo que tú haces. Además pasa algo muy importante. Empiezas a atraer otro tipo de clientela. No la que busca mechas baratas, sino la que dice, quiero que me lo hagan bien, porque te estás posicionando como experta. Enseñas proceso y criterio, generas una conexión real con tu audiencia y filtras a quién atraes. Y todo esto es clave, porque no se trata de atraer a todo el mundo, se trata de atraer a las clientas correctas, las que valoran, las que entienden, las que no te comparan por precio. Y eso empieza mucho antes de que se sienten en tu silla. Empieza en cómo comunicas lo que haces. Haré un vídeo concreto sobre todo esto porque hay muchas cositas que se pueden hacer. Y por último, presta atención. Tienes que crear un estándar en tu salón. Y esto es mucho más importante de lo que parece. Porque ahora mismo, en la mayoría de peluquerías, lo que pasa depende del día. Depende de cómo estás tú, depende del tiempo que tengas, depende de la clienta. Y eso hace que el servicio sea variable. Un día lo haces increíble, otro día más rápido, otro día explicas más, otro día menos. Y esa falta de consistencia pues baja muchísimo el valor percibido. Porque no hay una identidad clara, no hay una experiencia definida. Así que aquí el cambio es muy claro. Define cosas que siempre pasan en tu salón. Siempre. No a veces, no cuando tienes tiempo, siempre. Te pongo un ejemplo. Siempre hay un diagnóstico personalizado antes de empezar. Siempre se explica lo que se va a hacer y por qué. Siempre se va comentando el proceso durante el servicio. Siempre se hace un cierre repitiendo la recomendación de mantenimiento. Siempre se sugiere cuándo debería devolver. Todo esto es un estándar. Esto te va a permitir varias cosas importantes. Primero, dejas de improvisar. Ya no dependes de cómo te sientes ese día. Tienes una forma de trabajar clara. Segundo, tu equipo deja de trabajar cada uno a su manera y empieza a trabajar bajo una misma línea. Todo esto eleva muchísimo el nivel del salón. Tercero, la clienta empieza a notar una coherencia y cuando nota coherencia percibe profesionalidad. Aunque no sepa explicarlo, esto es algo muy valioso, porque no es solo lo que haces, es que pase siempre igual de bien. Y ahí es donde se construye una buena experiencia. Y poco a poco esto va creando algo muy potente, una identidad. Algo que cuando alguien va a tu salón, sabe qué va a pasar, sabe cómo va a ser tratada, sabe qué puede esperar. Y esto reduce muchísimo la comparación, porque ya no eres una peluquería más, eres una experta concreta, con una forma de trabajar clara. Y eso también va a hacer que empieces a atraer a otro tipo de clientela, no la que busca lo más barato, sino la que valora cómo trabajas, porque ya no es un servicio, es algo que vive de una forma concreta. Y eso no es algo que se improvise, se construye. Y si te das cuenta, todo lo que hemos visto aquí no va de bajar precios, va de dejar de ser una opción más. Cuando eres una opción más, te comparan. Pero cuando haces esto, dejas de entrar en esa comparación. Y ese es el cambio, no en lo que haces, sino en cómo lo haces y cómo lo haces vivir a tus clientas. Así que ahora mismo no necesitas cambiar todo tu negocio. Empieza por una cosa, la que más sentido te haya hecho de este vídeo. Aplícala. Y a partir de ahí vas construyendo. Mis vídeos te enseñan un cachito de todo lo que se puede hacer para mejorar tu salón y ganar más sin tener que trabajar más o tener más clientas de las que ya tienes. Suscríbete porque vamos a estar subiendo más vídeos para enseñarte más cosas.